Hola a todas, mi nombre es Sergio Lairisa, soy estudiante de diseño gráfico en BAU y a continuación os voy a presentar el proyecto de final de grado al pie de la letra. El punto de partida del proyecto parte de un interés personal por el diseño editorial, el cual el libro lo considero un objeto metodológico de divulgación de conocimiento, un objeto que ha extendido también el lenguaje en sí, como ha ocurrido con los libros sagrados de las religiones. El diseño editorial trata también la tipografía, que es la forma estética del lenguaje, que se convirtió también en interés personal. La opción lógica que tenía después de haber descubierto estos intereses era la de crear una tipografía, y que ésta al final acabará en un editorial o publicación. Pero no me acabó de cuadrar, pues prefería centrarme en una parte más teórica que formal como la de diseñar letras. Es por eso que decidí centrarme en estudiar el lenguaje occidental, ya que era el nexo que unía estas dos cosas. Una vez hecho estos preliminares, empecé a leer y a investigar varios libros sobre la historia del lenguaje, de la escritura e incluso del libro. De los muchos libros que me aparecían en las bibliotecas, hubo uno que fue una gran inspiración para este trabajo. Este fue el de signos, símbolos, marcas y señales del gran diseñador de tipografías Adrian Frutiger. A comparación de otros libros, el que más interesante veía, además de que era mucho más visual, era el de Frutiger. Todos los demás que iba leyendo eran libros de lingüistas e historiadores del arte que no trataban el lenguaje como lo hacía Frutiger. La mayoría carecían de esta sensibilidad y de este conocimiento técnico y estético que el maestro tenía. Saqué varias conclusiones de esto y lancé una pregunta al vuelo. ¿Por qué al diseñador no se le da tanta importancia cuando se investiga el lenguaje si éste está siempre en contacto con él? En historia del arte, por ejemplo, a estas marcas de nuestros antepasados las llaman arte rupestre. ¿Y por qué lo llaman arte? ¿Fue esta la intención de nuestros antepasados? ¿No es esto una manifestación humana de una intención por querer contarnos algo? Para mí esta imagen representa el inicio del lenguaje, el momento en que el ser impregna su presencia en la naturaleza para dar constancia de su existencia en el tiempo. Tras estas conclusiones me puse un objetivo. Quería explicar la actualidad del lenguaje occidental únicamente desde el diseño, basándome solamente en diseñadoras y diseñadores sin consultar a ninguna otra disciplina. Quería ver y demostrar que el diseño tiene mucho que decir. El punto de partida fue Frutiger. Empecé a recopilar información y a medida que iba investigando un diseñador, me llevaba a otro consecutivamente. Hice una selección, los más importantes que tenían una perspectiva del lenguaje interesante e innovadora, bajo mi punto de vista, fueron todos estos. Entonces me encontré otro libro magnífico que definió la taxonomía que tiene este proyecto, y este libro fue The Politics of Design, de Ruben Pater. El método que utiliza Pater para ordenar todo este recopilatorio de información fue clave en mi tesis, pues él coge como argumento que el diseño es puramente político, y su obra se basa en desarrollar observaciones políticas del diseño aplicado al mundo real. En mi caso, empiezo a ver conclusiones personales tal como lo hace Pater, como por ejemplo que leemos en el mismo sentido de las agujas del reloj, algo que impuesto por Occidente, que los emojis son los nuevos jeroglíficos y no son inclusivos, y que hay letras intrusivas en nuestro idioma, como la K y la W, que están presentes en nuestro alfabeto y apenas las utilizamos, entre muchos más ejemplos. Finalmente decido coger toda esta investigación recopilada y sumo mis conclusiones personales, que finalmente las agrupo y las nombro políticas del lenguaje, en homenaje a Pater. Empiezo a clasificarlo en grandes temas, y finalmente lo divido en otros más concretos. El proyecto, al pie de la letra, no pretende solucionar nada. Coge el diseño como herramienta y lo muestra como algo crítico reflexivo, con objetivo de dar más importancia al diseño en la investigación del lenguaje y además de analizarlo en la actualidad. Una vez obtenida toda la parte escrita, me aventuro a formalizarlo todo. La decisión más personalmente acertada para el proyecto es diseñar una publicación donde se explican todas estas políticas de forma textual y visual. Es por eso que el proyecto no acaba materializándose en una página web o en otros formatos tanto estándar como experimentales. Como todo lo que se explica en este proyecto es muy distinto entre sí, pese a que sea lenguaje, intento que no sea figurativo e empiezo a experimentar con las imágenes y las palabras. Un imaginario que acaba dando una identidad propia al proyecto y acaba unificándose. Para cada política tratada, se diseña un símbolo identificativo para cada una de ellas. Cada símbolo está inspirado en elementos tipográficos y simbólicos de todo tipo de culturas que hay en el mundo. Y este es el resultado. Una vez finalizada la publicación se decide extrapolar cada política al formato vídeo,
con el objetivo de lanzar preguntas para hacer reflexionar al espectador. Seguidamente de dichas preguntas aparecen los grafismos creados en cada política que pretenden sugerir todo lo que se cuenta en la publicación. Un posible futuro que le veo a este proyecto es la creación de una publicación o revista, la cual estaría organizada por un equipo de diseñadoras e investigadoras, donde cada número se trata de una política concreta. Esto ayudaría a que las políticas se trataran con mucha más profundidad y finalmente tuviéramos una divulgación de todo esto que vamos investigando. Y como statement final del proyecto, cabe decir que el diseño es capaz de explicar el lenguaje con otros ojos.